resumen en imagen. Habrá que esperar las pruebas de ADN para determinar si las 7 osamentas encontradas en una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México, corresponden a algunos de los desaparecidos en el Bar Heaven de la Zona Rosa en mayo pasado. Así lo informaron por separado los titulares de la PGR, Jesús Murillo Caram, y de la Procuraduría Capitalina, Rodolfo Ríos. Vamos a escuchar a Rodolfo Ríos y a Murillo Caram. No quiero generar ninguna expectativa inadecuada. Hay un hallazgo de cadáveres en una casa que fue identificada por nuestro servicio de inteligencia, pero todavía no sabemos quiénes son y no hay ningún elemento ahorita en este momento para decir que pudiera ser alguien o que pudiera no ser alguien. No lo sabemos. Inicialmente les dije, empiecen a sacar el ADN, me dijeron no, porque la forma en que están encontrándose los restos pudieran contaminarlo y hacer que fuera inadecuada la... Entonces ya pedí que para eliminar la principal inquietud de todos ustedes y de que la mayor parte de si son los que quieren que sean o los que estamos pensando que pueden ser. Entonces, por lo menos de uno puede darse 48 horas. Será el resultado de las pruebas de ADN que se practicarán en coordinación con peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, el que se confirme o descarte científicamente si los cuerpos encontrados corresponden a las personas desaparecidas en mayo pasado del bar After Heaven. Bien, ahí las palabras de Jesús Murillo Caram y de el procurador capitalino Rodolfo Ríos. Las excavaciones continúan en el lugar para verificar si no hay más restos humanos. El hallazgo se dio como parte de una investigación de la PGR sobre una casa de seguridad en la que presuntamente se almacenaban armas de fuego, precisó su titular Murillo Caram. Durante la diligencia fueron detenidos 2 sujetos de nombres César Rodolfo Pérez Velázquez y Manuel Jiménez Rodríguez, quienes dijeron ser cuidadores del rancho. Portaban un arma de fuego e indicaron a los agentes que el 26 de mayo hombres armados escoltando a un grupo de jóvenes llegó al lugar y les exigieron retirarse. Al regresar 2 días después encontraron una losa de concreto bajo la cual se hallaron los restos humanos y aquí la pregunta es ¿y por qué no denunciaron en ese momento? Pero en fin, la propiedad en la que se realizó el cateo es conocida como Rancho La Negra, ubicado en los límites de los municipios de Tlalmanalco, Amecameca y Tenango del Aire, en la región de los volcanes. Las autoridades locales desconocen el nombre del propietario. Admitieron que la vigilancia en la zona es prácticamente nula por ser una región deshabitada junto al parque ecoturístico de La Mesa. Y en el Viacrucis capitalino, el Senado también acabó sesionando en el Centro de Convenciones Banamex debido al bloqueo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a su sede de Avenida Reforma, luego de que el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, informó al presidente de ese órgano legislativo, Ernesto Cordero, que no habría condiciones mínimas para que los legisladores tuvieran acceso al recinto. Aquí quiero hacer una reflexión. Hemos escuchado a el senador Ernesto Cordero criticar al jefe de gobierno del Distrito Federal porque no desalojó o no permitió que se llevara a cabo la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Y ahora él, en su calidad de presidente del Senado, pues yo no veo que le haya solicitado al secretario de Seguridad Pública o al jefe de gobierno del Distrito Federal la intervención de la fuerza pública para evitar que las instalaciones del Senado también fueran tomadas y se pudiera llevar a cabo la sesión extraordinaria. Las circunstancias de la cadena humana que existe aquí a los alrededores del Senado, en este momento no hay condiciones para que ingresen los senadores, porque nosotros tenemos que velar por la seguridad tanto del recinto como de los senadores, de los maestros y de todas las personas que se encuentran en el Distrito Federal. Y consecuentemente en este momento no existen las condiciones idóneas para que ingresen. Híjole. Sí, efectivamente tienen que velar por la seguridad de los senadores, del recinto, de los maestros, de los transeúntes. ¿Y dónde está el imperio de la ley? A final de cuentas. Entiendo que hay una línea muy delgada entre el derecho a manifestarse y el derecho a libre tránsito. Pero me parece también
que estamos muy confundidos en ese sentido. Yo he visto manifestaciones, y usted seguramente también a través de la televisión, en Francia, por ejemplo. Millones de gentes, miles de gentes salen a las calles, se manifiestan. Pero respetan ciertos puntos. No traspasan ciertos lugares. Y cuando lo hacen, la policía interviene y lo reprime. Y nadie dice nada. Porque se transgredieron esos puntos que se habían puesto para impedir que los manifestantes llegaran hasta ese lugar. Hay reglas. Aquí la única regla es que no hay. Y por eso los maestros hacen lo que quieren. Por ello, un grupo de manifestantes, fíjese usted, el día de ayer correteó a hombres de traje a quienes confundieron con senadores. Por supuesto, los señores se tuvieron que refugiar en un hotel cercano al que los agresores rompieron algunos cristales. También impedían la entrada de huéspedes a los hoteles de la zona e instalaron un campamento a un lado de la sede senatorial ocupando el carril lateral. Me pregunto yo, ¿también es obligación de las autoridades garantizar que los turistas puedan ingresar a su hotel o los empresarios puedan acceder a una junta de negocios en un hotel? Es un delito que alguien llegue y rompa los cristales de la puerta de un hotel. Peor aún, imagínese usted si alcanzan a estas pobres personas y les ponen una de aquellas. O algo peor. Insisto, ¿no? Entonces, me parece que hay una línea ahí muy delgada. Y precisamente en ese sentido, Cordero Arroyo reprochó al jefe de gobierno capitalino la falta de garantías para el trabajo legislativo. Lo dijo de esta manera. Permite que se violente el Estado de Derecho, permite que un grupo, una minoría, afecte los derechos de las mayorías. Y bueno, yo creo que es momento de que asuma su responsabilidad. Los maestros están doblando al jefe de gobierno, no al Congreso. El Congreso sigue trabajando, el Congreso está instalado, el Congreso en sedes alternas o como sea va a sesionar. Cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Y cada quien lo acomoda como gusta y manda, pero la verdad es que pues todo pareciera el mundo del revés, ¿no? Aquí los maestros hacen lo que se les pega la gana, los legisladores tienen que irse a sesionar a una sede alterna, la policía no hace absolutamente nada desde mi punto de vista, ¿no? Porque dice que tiene que proteger a todo mundo y a la hora de la hora no protege a nadie más que a los que están cometiendo actos irregulares, ¿no? Por cierto, esta mañana se mantiene cerrada la circulación en carriles centrales de Reforma, en la glorieta de Colón e Insurgentes en dirección al Auditorio Nacional. Tómelo usted en cuenta si viene proveniente de la zona norte de la Ciudad de México con dirección hacia el poniente. Bueno, pues va a tener bastantes problemas. Alternativas, Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Viaducto. Evite totalmente la zona Reforma en este punto de la zona centro. Entre, más bien desde Insurgentes, ¿no? Hasta con dirección al Auditorio Nacional, porque bueno, la situación está muy complicada. Y bueno, por si fuera poco, también en torno al centro de convenciones se desplegó un operativo de seguridad de elementos federales, granaderos capitalinos y policía bancaria, hasta donde llegó un grupo de maestros que intentaba acercarse al inmueble, generando un caos vial por varias horas en la zona de Periférico y Avenida Conscripto. Gente que trabaja en la salida hacia Querétaro, usted sabe que hay una zona importante industrial donde hay varias empresas, tardaron hasta 3 y 4 horas para regresar a su domicilio, debido a las afectaciones causadas en Conscripto y Periférico por los maestros. En fin. Las reformas educativas, incluyendo la del servicio profesional docente, que se dejó fuera de la agenda del periodo extraordinario, sí serán analizadas y aprobadas, más temprano que tarde, por el Congreso de la Unión. Así lo aseguraron los coordinadores del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, y en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones. Vamos a escuchar a ambos. ¿Que están doblando al Congreso? De ninguna manera. No están doblando al Congreso, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y vamos a sacarlo tarde que temprano.
compromiso para mejorar la calidad de la educación lo cumpliremos los legisladores, pero en el momento oportuno, que no habrá de ser de muchas semanas, de tal suerte que permita a todos los grupos parlamentarios estar ciertos de que hicimos hasta lo imposible por lograr el consenso. A solicitud expresa, y lo ha declarado el dirigente del PRD, es que no incluimos esta ley del servicio profesional docente, esperando a que la prudencia, la tolerancia y sobre todo el diálogo y la negociación nos permita alcanzar un acuerdo. En su sede alterna, las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron sin cambios el dictamen de las Leyes Generales de Educación y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que aprobaron los diputados la madrugada del jueves y que se complementan con esta de la Ley del Servicio Profesional Docente. Como parte de los trabajos del extraordinario, el Pleno de Senadores aprobó también la reforma constitucional en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera para estados y municipios, y devolvió a la Cámara de Diputados también paso a la reforma que incorpora la figura de candidaturas independientes o ciudadanas para alcaldes, diputados locales y federales e incluso a gobernador, así como la del registro público de la propiedad y el catastro municipal. La Cámara de Diputados clausuró sus trabajos del extraordinario tras aprobar las reformas que otorgan mayor autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, que obliga a partidos políticos y sindicatos a rendir cuentas y establece que las decisiones del organismo serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. Solo el Consejo Jurídico de la Presidencia será la única instancia que podría interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte cuando las determinaciones del IFAI pongan en riesgo la seguridad nacional. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recetaron otro día de caos con el bloqueo de Reforma e insurgentes en torno al Senado. Interrumpieron los servicios de estacionamientos del Metrobús, del metro, en el primer cuadro de la ciudad, en los alrededores del Palacio Legislativo y del Centro Banamex, mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, insistió en que no habrá confrontación y ofreció una mesa de diálogo a los maestros. Una más. Pues convoco a todos y cada uno de los integrantes del magisterio a que en esta misma ruta que hemos mantenido, que es una ruta de respeto a sus manifestaciones, a sus expresiones, se evite la violencia. Evitemos a toda costa que haya una confrontación. Yo estaré pendiente de cuidar que la Ciudad de México no se convierta en una arena de lucha, en un campo de batalla. Hoy el llamado que hacemos, pues, es a reunirnos, a dialogar y, por supuesto, a terminar a la brevedad con esta afectación a la Ciudad de México. El secretario de Gobierno capitalino Héctor Serrano reconoció que la concertación con que las autoridades manejan el conflicto de los maestros queda rebasada por el número de participantes en la movilización, que calculó en 19,000, mientras se anuncia la llegada de más contingentes. Imagínese usted. Por otro lado, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, manifestó su apoyo a la aprobación en el Congreso de las Leyes Generales de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación. Descartó que lesionen los derechos de los maestros y llamó a la disidencia a conducirse en el marco de la legalidad. En otros conflictos, integrantes de la Policía Comunitaria de Olinala en Guerrero levantaron anoche el bloqueo que mantenían en la carretera Tlapa-Chilpancingo en demanda de la liberación de su coordinadora Nestora Salgado, luego de la promesa de ser atendidos por las autoridades. Decenas de elementos federales, por otro lado, llegaron también al lugar para liberar a 2 policías de caminos que habían sido retenidos por los inconformes, quienes fueron liberados poco antes de levantar el bloqueo. La Procuraduría Estatal confirmó la aprehensión de la lideresa del grupo comunitario, Nestora Salgado, y otros 13 integrantes de la Guardia Comunitaria de la localidad El Paraíso, en el municipio de Ayutla, acusados del secuestro de 7 personas, entre ellas el síndico procurador de Olinala, Armando Patrón, al que los comunitarios acusaron de robo de ganado. Dictan auto de formal prisión a 5 de 45 comuneros del municipio de Aquila, en Michoacán, que fueron detenidos el pasado 14 de agosto por el Ejército, la Marina y la Policía Estatal. Fueron recluidos en un penal de mediana seguridad de la ciudad de Morelia, acusados por los delitos de secuestro, lesiones, robo y robo calificado.
Los 40 restantes se encuentran en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, aquí en la Ciudad de México, a la espera de su consignación en el término constitucional que vence este fin de semana. La Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 19 municipios de Guerrero afectados a consecuencia del sismo del pasado miércoles, con lo que se activan los recursos del Fondo de Desastres Naturales. La Subdirección de Protección Civil Local informó por su parte que 438 viviendas, 44 escuelas, 11 hospitales y 9 edificios públicos fueron afectados en el estado. Precisó que en Acapulco se registraron 404 de los inmuebles dañados, 303 en el municipio de San Marcos, lugar del epicentro del sismo, y una en Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande. También se presentaron daños en 2 edificios públicos y tiendas departamentales, 4 iglesias, 19 bardas colapsadas y 6 derrumbes. Habrá serias consecuencias si se comprueba que en Siria fueron empleadas armas químicas. Así lo advierte el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien recordó que el uso de este tipo de armamento en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia viola el derecho internacional y constituye un crimen de lesa humanidad. Ban Ki-moon envió a Angela Kane, alta representante de la ONU para el desarme, como parte de los esfuerzos urgentes de la organización para investigar el presunto empleo de armas químicas allá en Siria. Estados Unidos no ha logrado corroborar el uso reciente de armas químicas en Siria, por lo que el presidente Barack Obama instruyó a las agencias de inteligencia a recolectar información adicional de manera urgente. En meses pasados, el presidente Obama advirtió que el uso de este tipo de armamento por parte del régimen sirio implicaba cruzar una línea roja, recordó un portavoz del Departamento de Estado norteamericano. En paralelo, John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, contactó al presidente de la coalición opositora siria, Hamad al-Jarrah, al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a los cancilleres de Francia, Jordania, Qatar y Turquía, a quienes reiteró el compromiso de su país en concretarse en llegar al fondo de lo ocurrido. En tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, calificó de extremadamente graves las acusaciones de utilización de armas químicas contra civiles en Damasco, que dejó ya cientos de muertos, incluidos mujeres y niños, y urgió a su pronto esclarecimiento. La funcionaria de la ONU subrayó que la denuncia de la oposición siria debe ser investigada como una cuestión de máxima urgencia. El Departamento de Estados Unidos colocó en su lista de personas y empresas ligadas al narcotráfico a 5 mexicanos, a quienes señaló como socios de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. Según las autoridades estadounidenses, estas personas, entre quienes figura una mujer, son las encargadas de administrar 7 gasolineras, todas en Culiacán, Sinaloa. La designación prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con esas personas. Y mire, otra violación colectiva de una mujer en la India. Una fotógrafa de 23 años ingresó en un hospital de Bombay a consecuencia de las múltiples lesiones internas provocadas por la violación de 5 hombres en un suceso muy similar al ocurrido a finales de 2012 que conmocionó a ese país. Seguramente usted recordará. El suceso tuvo lugar el jueves por la noche en una parte aislada de un céntrico barrio de Bombay, donde la mujer había acudido junto con un compañero de trabajo para tomar fotos de edificios antiguos para una revista. Los sujetos golpearon al hombre, lo ataron y violaron a la mujer en un lugar aislado. La policía informó del arresto de un hombre en conexión con el hecho y dijo confiar en apresar pronto a los otros 4 implicados. Este nuevo caso de violación en la India recuerda al de diciembre del año pasado, cuando una estudiante india de 23 años fue violada en un autobús en Nueva Delhi. Los agresores que golpearon al novio de la mujer y la violaron repetidamente antes de arrojarla desnuda fuera del autobús. La estudiante murió 2 semanas después a consecuencia de las lesiones desatadas por lo que desató violentas protestas para exigir castigo para los culpables. Y mire, la terapia hormonal de transición para quienes sufren disforia de género, es decir, cuando la identidad sexual de una persona no corresponde con su físico, es el tratamiento médico común para este padecimiento, por lo que es derecho legal del soldado estadounidense Bradley Manning recibirlo en prisión. Así lo señala la Unión para las Libertades Civiles. Sin un adecuado tratamiento médico, la disforia de género puede crear serios trastornos psicológicos, incluyendo ansiedad y deseo de suicidarse.
La agrupación destacó que la policía oficial de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos siempre ha provisto la atención médica necesaria para el tratamiento de la disforia y que las cortes han concluido de manera consistente en que la negación de este tratamiento viola la 8ª enmienda de la Constitución. Y es que en un testimonio difundido por su abogado, el soldado Bradley Manning expresó que él era una mujer y pidió que lo llamaran Chelsea. Además dijo que estaba dispuesto a iniciar un tratamiento de transición hormonal.